Bienvenidos a un nuevo podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapias y estamos acá con Andrés Raggio, que vamos a charlar un rato sobre China, Latinoamérica y Uruguay. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un privilegio. Bueno, Andrés, contanos, estos últimos días fueron muy interesantes en cuanto a China, digamos, ¿no? Presentó su nuevo plan quinquenal, ¿no? Comienza una nueva etapa con nuevos objetivos en la economía china. Y hoy, este fin de semana, se firma el RCEP, ¿no? Un tratado comercial de libre comercio de toda la región del sudeste asiático, también muy importante. ¿Cómo afecta esto a la región? ¿Cómo nos vemos relacionados a esto? Desde América Latina. Desde América Latina en general, sí. Bueno, para ser honesto intelectualmente, siempre está bueno aclarar que cuando las cosas están todavía muy encima, a veces son un poco más difíciles de analizar cabalmente. No obstante, está bueno hacer el esfuerzo, y más desde América Latina, porque si algo que está claro es que nos falta una visión estratégica tanto de los países de forma individual, bilateralmente con China, como de forma grupal. Y ahí ese gran desafío que tenemos desde hace unos cuantos años, desde que China está pisando fuerte en la región, primero comercialmente y después políticamente, o estratégicamente incluso, y con 2 libros blancos sobre América Latina, que no ha tenido una respuesta cabal la propia región. Y nos vemos con esa oportunidad que hasta ahora no hemos logrado aprovechar, salvo algunos indicios desde la CELAC, con algunos foros y tener la oportunidad también de dialogar de forma unificada con China. No existe una estrategia. Entonces, el principal desafío que tenemos siempre con China es tener una visión estratégica. Perdón, ¿no? Pero aún así las reuniones con la CELAC fueron, ni siquiera fueron entre presidentes, ¿no? Fueron grados menores, que fueron sin una propuesta unificada. O sea, aún así fue el momento de mayor coordinación, pero aún así no fue coordinado. Exacto, y también hay como una sensación de que la brecha del poder relativo que tiene la región de forma unificada, y ni que hablar de forma individual de los países latinoamericanos, en diferencia a China, hace muy difícil un diálogo como decimos, de tú a tú. A pesar de que desde el punto de vista oficial el gobierno chino maneja el concepto de win-win hace mucho tiempo, esto de que todos tenemos algo que ganar en la relación, lo cual a mi modo de ver es cierto, pero se plantean algunas cuestiones o se plasman algunos problemas que se vienen arrastrando hace algunos años, desde que China pisa fuerte en la región, en el siglo XXI en concreto, que, digamos, para ir directamente a lo del plan quinquenal, que creo que en esta oportunidad hasta incluso podrían jugar en contra de la región. Porque este concepto que se trabaja en el próximo plan quinquenal, pensado en los próximos 5 años, plantea esta cuestión de la doble circulación nacional y la internacional, donde cuando uno, por lo que puede leer todavía al respecto, todavía no ha aprobado ni siquiera, pero uno espera que va a ser aprobado en marzo, puede imaginarse que existe una tendencia a empezar a elegir los rubros donde, digamos, desanclarse o independizarse, si se puede decir de una manera, de algunos productos con cierto valor agregado y que China se los apropie para sí y empiece a producirlos a nivel local, por el gran problema que tiene China, por lo menos en los próximos 15 años, de mantener ocupada su mano de obra y al mismo tiempo de lograr gestionar el gran problema de las jubilaciones, que se va a encontrar con 600 millones de personas en el 2035 que van a tener que sí o sí tener una jubilación y no van a estar dentro de la población económicamente activa. Por lo cual, eso creo que es un inconveniente que los gobiernos van a tener que analizar, van a tener que proyectar desde una visión estratégica y pensar en buscar un diálogo interpartidario, por lo menos, o buscar proyectar una política exterior de Estado. O sea, pensar en abordar este tema desde un punto de vista del desarrollo y que China, desde el punto de vista discursivo, nos abre esa puerta, la verdad. Yo me anoté aquí un concepto una idea china que está bastante cercana a la ruta de la seda, que es la comunidad de destino humano, que tiene diferentes traducciones. Yo antes le decía comunidad de destino compartido, pero ahí con algunos expertos en el idioma me decían que en realidad es destino humano.
Y justamente esa visión que plantea Xi Jinping y que se puede plasmar en casi todo su accionar y que obviamente al modo chino lo refrescan constantemente, la comunidad de destino compartido, de destino humano, yo le llamo el brazo filopolítico de la Ruta de la Seda, porque la Ruta de la Seda es mucho más práctica desde el punto de vista de financiamiento de infraestructura, tiene otras motivaciones políticas, está claro, geopolíticas también, inicialmente pensadas para Asia, pero con una clara proyección mundial o sistémica. Y la comunidad de destino humano proyecta una visión, si se podría decir, a grosso modo, más confuciana, más de un estilo chino para la gobernanza global, donde la propuesta es la cooperación en un marco de desarrollo de toda la comunidad internacional que claramente no dejaría de ser la clásica comunidad occidental, sino ya una comunidad sistémica donde las diferencias entre los países no buscan resolverse, porque lo que plantea China es, como todo, con características chinas, con sus diferencias, empezar a encontrar los puntos en contacto. Los puntos en contacto con América Latina son muchos. La competitividad que existe la complementariedad que existe entre las economías de la región latinoamericana y la China son evidentes, nos hemos favorecido en los últimos años. Lo que hay que ver es qué hemos hecho o cómo hemos trabajado para consolidar, así como China, en este círculo nacional, en esta circulación nacional que habla ahora en este plan quinquenal, la región latinoamericana proyecta algo parecido y pueda encontrar los puntos en contacto. ¿Cómo no quedar atrapado, ¿no?, en esa etapa primaria, ¿no? Digamos, porque si no, de la soja, sí, unos pocos pueden vivir, pero no toda la región. Exactamente, Argentina tiene un buen ejemplo de eso, que fue cuando China importaba de Argentina en gran medida soja y aceite de soja, y pasó a solamente importar soja para hacer el aceite en China. Yo visualizo que por aquí puede venir el punto, ¿no? Es esto de tener cuidado con que además de que somos exportadores natos de productos primarios o pseudo primarios, para decirlo de alguna manera poco técnica, en el caso de Uruguay, por ejemplo, pulpa de celulosa, se está exportando mucho tronco de pino. En el caso de la carne se está exportando mucho cabeza de ganado. Es decir, ya que hablamos de protoindustrias o industrias de mediano alcance con poco trabajo o que dan poco trabajo, al mismo tiempo el gigante asiático, que es el máximo comprador nuestro, el socio comercial más importante, nos está diciendo de que va a haber una transformación interna de agrandar dentro de la estructura productiva, agrandar el porcentaje del factor interno, ¿no?, de la economía interna. Por cabeza de ganado decís la vaca entera, o sea, ni siquiera en cortes. Exacto, ganado en pie, vivo, o sea, viaja vivo directamente. Esto era algo que se utilizaba solo para algunos casos, como los de Turquía, incluso creo que con Rusia, no estoy seguro, pero con Turquía seguro. Y se exportaba con la excusa de que los procesos sanitarios que tenían esos países no lo iban a comprar si no lo llevaban vivo. No quiere decir que Uruguay exporte más cabeza de ganados vivo, o ganado en pie, perdón, que se le dice, a China que congelado y ya pasado por un frigorífico, pero sí que es una tendencia. Es una tendencia que muestra de que el proceso o el modelo de relación que por lo menos tiene Uruguay y varios países de la región con China es un modelo que por lo menos nos permite hablar de la clásica teoría de la dependencia y los patrones centro-periferia. Por otro lado, creo que es justo siempre, en honor a la verdad o con cierta, intentando ver los pros y contras, se maneja a veces la perspectiva de que China nos dio, en los últimos años, nos permitió abaratar los precios de algunos insumos, es decir, adquirir, importar productos para las cadenas industriales regionales a menor precio que se compraban en otros países. Por ejemplo, en Alemania, en vez de comprar a Alemania productos más caros, comprarlos a China más baratos. Por otro lado, también en honor a esa verdad, creo que la relación intraindustrial de los países de la región se vio afectada por China, en particular Argentina y Brasil. La relación, digamos, más industrializada de la región. En detrimento de Argentina, China tuvo una gran presencia en las importaciones brasileñas y un poco socava esa oportunidad. Lo que creo que, y no quiero desviarme, pero me tiento a decirlo, creo que es muy importante considerar que aquí la culpa no es la del chancho.
como nosotros decimos, ¿no? Sino el que rasca el lomo. No podemos culpar a China por demandar productos. Esto es algo que Seba sabe muy bien y tiene que ver con un proceso de modernización china que viene hace muchos años, no tantos, pero hace muchos años, donde hay un pasaje notorio de la población rural a la urbana, que ha generado una gran cantidad de demandas en este proceso de modernización china y que América Latina se ve beneficiada. Ahora, ¿qué hacer con ese viento de cola? ¿Qué hacer con ese factor positivo que fue China para la región y de entrada de divisas? Hay mucho temor a que nos pase lo que le pasó a la famosa enfermedad holandesa y que en algún punto le pasó también a Venezuela en estos últimos años y en parte a Ecuador, que le generó un gran endeudamiento con China, que es que su capital productivo y sus élites nacionales e internacionales que están dentro del país invierten en los sectores que son más redituables. Entonces, naturalmente, si nuestros sectores más redituables son primarios, podemos caer en un problema y generar un techo de desarrollo o de subdesarrollo, producto de que todo el capital se vuelca a un sector que no tiene una gran cantidad de mano de obra, que tal vez sí avanzó desde el punto de vista tecnológico en los últimos años, también por esta gran cantidad de dinero que entró, pero que al mismo tiempo no cambia la receta, digamos. El desarrollo tecnológico en ese sector también redunda en menos mano de obra, ¿no? Digamos. Exactamente. Entonces, es positivo porque se mueve, digamos, la pata tecnológica y la innovación, pero se mueve siempre con un costo humano que en general las empresas no los consideran como un costo, ¿no? O sea, tal vez hasta un beneficio reducir el margen, justamente. Entonces, ese es un gran problema. A mi modo de ver, no hay una receta mágica, es evidente, y es un socio exageradamente importante para tratarlo de forma bilateral, por lo cual lo lógico sería empezar a encontrar puntos de unión con los países de la región para dialogar de forma conjunta con China, cosa que China en general promueve. Así que la pelota está de nuestro lado, me parece. Estaba pensando en eso, ¿no? Promueve el diálogo en conjunto también porque necesita un volumen de importación mayor al que cada país por separado puede tener, ¿no? Digamos, a veces los productores de un solo país no alcanzan a cubrir la demanda de una ciudad de China nomás. Totalmente. Entonces, ahí justamente lo que se suele decir bastante, se reitera bastante, es esto de no ir a China pensando en exportar a Shanghái, por ejemplo, sino ir a otras ciudades del oeste, apoyar el movimiento Going West de China hacia el oeste para descubrir nuevos nichos de mercado, como decimos, y no creer que además el clásico también, la clásica metáfora o el dicho de si vendo un caramelo a cada chino me hago millonario. O sea, eso no va a pasar. Además, justamente, el desconocimiento del mercado, como sabe Seba, el tema del caso de Noble, de que abrió casas de empanadas y le fue tremendamente mal en China, tienen el problema justamente del desconocimiento, ¿no? De los gustos, por lo cual acá siempre se recomienda, desde el punto de vista comercial, aprender muchísimo más de la cultura y aprender que la geografía de China es muy diversa, obviamente es un país continente, pero que tiene una gran brecha importante en poder adquisitivo, en la industrialización, digamos, geográfica, por lo cual se recomienda siempre empezar por zonas pequeñas, ¿no? Con buenas señales en algunos casos. En el caso de Uruguay, por ejemplo, abrió un consulado en la ciudad de Chongqing, que es, digamos, centro-oeste, por decirlo bien, en el centro de China, o centro-sur, y el propio gobierno, el anterior, dijo que era un satélite comercial, o sea, no le esquivó a las situaciones, dijo, esto no es porque hayan uruguayos viviendo en Chongqing, sino que es la idea de acercarse un poco más al oeste y empezar a encontrar esos nichos de mercado. En el caso de Uruguay, además, por lo que vos decías, no tiene un stock tan grande como salvo tal vez en la carne, no tiene stock para vender casi nada. Entonces ya a veces no le da ni para la muestra. Claro. Por lo cual existen, y de hecho existen experiencias que permiten ver que existe ganancia o que son positivos. Pensar en generar líneas de producción o cadenas regionales de valor, que es un título hermoso, por supuesto, después hay que aplicarlo, regionales, pensando en aliarse con China, sería un camino, al menos un camino. Pero por otro lado también nunca debemos olvidar que nosotros, los países latinoamericanos, somos bastante
competitivos en lo que exportamos, y al mismo tiempo somos competitivos en lo que exportamos con países occidentalizados como Nueva Zelanda y Australia, que también tienen gran producción y ya cuentan con tratado de libre comercio con China, que les dan una ventaja. Hasta ahora, por la insaciable demanda china, no hemos tenido grandes repercusiones en cuanto a los cambios bruscos de demanda, pero al parecer, por estos planes quinquenales, por este plan quinquenal, algunos de los sectores evidentemente van a empezar a ser perjudicados. No creo que sea en el caso de la carne. Ya vimos algunos acuerdos comerciales de China recientemente con países africanos para importar soja, por lo cual algunos decían que es una cláusula Brasil-Bolsonaro, que van a perjudicar claramente a la región. Pero bueno, otra vez, aquí la culpa no es del chancho y lo que importa es darse cuenta de que, si bien es muy positivo que se le venda más a China, el tema es qué se le vende y qué proyección tiene, porque hay un caso, en el caso de Uruguay, por ejemplo, el 95% de las empresas que exportan a China son pymes. Y de esas pymes hay un bajo ratio de reexportación, es decir, de volver a cerrar el negocio otra vez de ese primer hit o de esa primera venta. Entonces, no hay retención, es decir, hay oportunidades que no se vuelven a consolidar. Y este es otro punto, no lo quiero llevar al lado de las negociaciones comerciales ni nada, pero es otro punto que vale la pena mencionar, por lo menos como un consejo, ¿no? Claramente hay que saber que con China no es solo dar con el stock, sino que construir una relación comercial que es mucho más importante que la ganancia de corto plazo. Son otras filosofías de negocio, ¿no? Digamos, otra forma de hacerlo. No, te quería preguntar por Uruguay, ¿no? Este nuevo gobierno uruguayo, ¿no? Que después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿lo ves con otra mirada hacia China? Como, digamos, y en especial con la integración latinoamericana. Esta idea que hablábamos recién, ¿no? De integrarnos nosotros para poder comerciar mejor con China. ¿Lo ves en este gobierno como factible? O por lo menos que vaya hacia ese lado. Bien. Primero que nada es un gobierno, a diferencia del Frente Amplio, o sea, hay un claro cambio de perfil ideológico, ¿no? Eso es evidente. En cuanto a política exterior, Uruguay no tiene mucho margen de maniobra y ha venido construyendo en los últimos 15 años de gobierno frente amplista una buena relación con China. No obstante, yo quiero siempre recordar que Uruguay, ya con el Frente Amplio, buscó negociar un TLC con Estados Unidos. Digamos, eso que quede en el antecedente y generó una ruptura muy importante en Cancillería. De hecho, el canciller casi que terminó, si no recuerdo, si fue puntualmente por eso, pero fue una de las gotas que rebalsó el vaso para la renuncia del canciller en su momento. Y generó una disputa política interna dentro del Frente Amplio y una discusión profunda de qué hacer con China. También, porque si no vas a negociar un TLC con Estados Unidos y una de las propuestas programáticas del Frente Amplio es diversificar el mercado de exportación, la canasta y la cantidad de países, China se presentaba como una buena oportunidad. Independientemente de eso, considero que hay una política exterior de Estado para con China desde hace muchos años, desde el propio inicio de las relaciones diplomáticas. Hay un hito también histórico muy importante, que es que Uruguay invita a China a la ronda Uruguay del GATT en los 80, a fines de los 80, que fue la primera vez que China participaba en el contexto de antecedentes de la OMC, que fue muy importante porque incluso por primera vez un chino participó en una conferencia, ¿no? de la OMC. Ya era parte del Fondo Monetario, igual, del Banco Mundial. Y ese hito marcó la oportunidad de acercarse a China. Además, este tipo de gestos simbólicos China, o por no ser el gobierno chino, los valora mucho, entonces siempre es algo recordado. Y el cambio de gobierno actual, digamos, esa misma línea se continuó, se profundizó claramente. Aquí es como siempre, el huevo y la gallina. Yo no creo que obviamente Uruguay no tuvo margen de maniobra y China avanzó en otras dimensiones, no solo en la comercial. Entonces empezó a firmar acuerdos de asociación estratégica con varios países de la región y Uruguay cayó en esa bolsa por interés propio, pero no con margen de maniobra, es decir, no como en el caso de Brasil o Argentina, que pueden tener más, tienen más espalda para acomodarse, para enfrentarlo, a pesar de todavía ser asimétricamente muy, muy diferente. En el caso del gobierno actual, existía desde la retórica la idea de continuar un acercamiento con China y mencionar siempre que los sectores que uno puede visualizar que apoyaron al gobierno en las elecciones y los sectores que apoyan al gobierno actualmente
son sectores agroexportadores, son sectores que tienen un interés particular con China. Entonces, es de esperar que no cambien la postura de intentar firmar un TLC y que, de hecho, hasta la promuevan y intensifiquen ese discurso. El problema es que la pandemia en esto sí pegó muy fuerte porque el gobierno llegó y a las 2 semanas vino la pandemia, cerraron fronteras y hubo algunos problemas de exportación muy importantes a China, cambios de precio, se especula que se perdieron 80 millones de dólares ya en el primer mes por cambio de precios y unas negociaciones ya cerradas. Esto además comercialmente es algo que es muy delicado por el tema de las denuncias que se tienen que hacer y los procesos. Pero bueno, se fue reacomodando, se acomodaron otra vez las exportaciones y hay un alza, sí, en las exportaciones. Y el gobierno, por lo menos en el discurso que recordamos en la cumbre virtual de Mercosur, manifestó que el interés era mantenerse con China cerca, pero a mi modo de ver sí hay un cambio fuerte en cuanto a que en un contexto actual, no de pandemia, en el contexto actual de enfrentamiento, una potencia en declive como Estados Unidos y una potencia en ascenso como China, que Uruguay promueva el estar bien con los dos, me parece que es de recibo para un país pequeño, es lógico. Lo que no me queda del todo claro es cómo abordarlo. Entonces, no quiero ser exageradamente escéptico o exageradamente crítico, pero intento simplemente como proyectar este tipo de perspectivas. ¿Qué puede hacer Uruguay ante este escenario en disputa? Y es probablemente nada. Pero poner el tema sobre la mesa, todavía me queda la duda de si es positivo o es negativo. Ese era el mensaje sobre este tema que quería dejar, o que quiero volcar. No sé hasta qué punto está bien que Uruguay sea quien lleve la batuta o quien presente el tema en la presidencia pro tempore de Mercosur de pactar una alianza equilibrada entre Estados Unidos y China. Puntualmente cuando sabemos también que los sucesivos gobiernos norteamericanos, bueno, desde siempre, pero en particular en el siglo XXI, no han sido gobiernos pro Latinoamérica, no han sido gobiernos que hayan prestado mayor atención en la agenda a América Latina. No pareciera ser el caso tampoco, bueno, Trump ni que hablar, y tampoco el caso de Biden ahora. Veremos, eso es algo que no lo sabemos todavía. Entonces, China nos brinda la oportunidad de diversificar políticamente nuestros horizontes. Se pasó, obviamente, una oportunidad muy fuerte de más que nada el liderazgo brasileño, de los gobiernos del PT, esa posición de global player de Brasil, que claramente perdió, y que ya no tiene. Y en el caso de Argentina, sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente porque haya ganado Alberto Fernández, pero sí sorprendentemente el viraje que ha tenido estas últimas semanas o meses en cuanto al rol de China, que se podía prever. O sea, ustedes lo tienen bien claro, se podía prever, pero no con esta potencia de mensaje simbólico de firmar el acuerdo, de entrar en el Banco Asiático de Inversiones de lleno, que en general la mayoría firmaron como miembros no plenos, pero entrar directamente como miembros, que Uruguay lo hizo el diciembre del año pasado en el Parlamento, junto con Ecuador y Argentina, ahora son los 3 que forman parte plenamente como miembros del Banco Asiático de Inversiones, y ahí se abre una beta, pero a mí lo que más me interesa, estoy seguro que ustedes también están siguiéndolo muy de cerca, es esta iniciativa de reflotar la UNASUR. Entonces, creo que sería una buena oportunidad para rediscutir, ok, si la UNASUR no es el Mercosur, no tiene una orientación estrictamente comercial, o tal vez sí de alineamientos de modelos o de acercar y complementar modelos, tiene muchísimo más una visión política. No estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en los últimos años de que el UNASUR era un club ideológico. No estoy de acuerdo. De hecho, a mí el tema también me interesa mucho y creo que hay 3 sectores claves que el UNASUR ha funcionado: salud, infraestructura y coordinación en defensa, o sea, en detrimento de la OEA. No lo veo como un factor ideologizado, sino lo veo como un factor estratégico y geopolítico, que no es lo mismo, obviamente, la región con Estados Unidos que sin Estados Unidos. O sea, tiene más libertad, claramente, y hay más soberanía y más acción soberana si no está Estados Unidos. Y me genera una gran incertidumbre y expectativa. O sea, de cómo va a abordar el tema si es que lo aborda la UNASUR con China. O sea, cómo lograr
complementar de una forma exitosa y realmente un win-win si la UNASUR funciona. Está totalmente en pañales, por supuesto. Se ha empezado a discutir ideológicamente. Hay muchos gobiernos que no están de acuerdo. El gobierno uruguayo se retiró de UNASUR. El gobierno uruguayo además volvió a altear el acuerdo, digamos, hemisférico con Estados Unidos en defensa, que el anterior se había retirado en septiembre y ahora apenas entró el nuevo gobierno volvió. Entonces hay señales fuertes de que están más alineados a Estados Unidos que a China, o por lo menos menos que antes. Por eso quería preguntar, cuando vos hablás de los tratados de libre comercio que planea Uruguay con China y con Estados Unidos, ¿los piensa por fuera del Mercosur? O sea, directamente el objetivo de firmarlos por su cuenta Uruguay solo con ellos, o la idea es liderar el Mercosur a firmar, así como está negociando con la Unión Europea, con estos otros dos países. Yo creo que lo de Uruguay es querer algo imposible. O sea, cualquier persona que digamos que le interese la vida política y el análisis y la cuestión de la perspectiva de desarrollo, los modelos que se pueden llevar adelante para llegar a una sociedad más próspera, ¿no? Y una calidad de vida mejor para toda la región, porque no nos podemos diferenciar en eso, no puede proyectarse sin Brasil, por ejemplo. Además en el caso de Uruguay. Entonces el costo político, sí, de buscar un TLC con China o con Estados Unidos por fuera del Mercosur implica directamente un divorcio de Brasil. En cuanto a socios comerciales, Argentina perdió muchísimos lugares en la canasta exportadora de Uruguay, muchísimos lugares. Es un socio cuasi marginal. Y Brasil todavía no. Pero el tema es que tanto Argentina como Brasil son los únicos socios que nos compran productos industrializados. Y ahí está el punto, ¿no? Que otra vez volvemos a la misma discusión del empleo, que todos sabemos que sin empleo no hay futuro. Entonces, creo que es una gran paradoja. El análisis que hizo el gobierno anterior y que creo, sinceramente no estoy 100% seguro, pero creo que maneja también el gobierno actual, es que si bien la cláusula 3200 del Mercosur, que es la que no permite negociar de forma unilateral con terceros países acuerdos comerciales, se tiene que pedir un consenso, una aprobación, digamos, que Uruguay la consiguió, por ejemplo, con México, firmó un TLC con México, no lo va a conseguir con China. La diferencia es abismal y todos sabemos además la desviación del comercio que se puede generar si Uruguay firma un TLC aparte, con el Mercosur vigente. Por lo cual se penetraría totalmente de productos chinos sin pagar aranceles en todo el Mercosur. Eso no va a pasar, eso es un hecho que no va a pasar. Entonces lo que Uruguay está planteando es o que le permitan negociar aparte, que insisto, no va a pasar, o salirse del Mercosur, que sería un costo político exageradamente imposible hasta de calcular, y comercial también, o buscar un TLC en conjunto, que eso sería lo más lógico. El problema es que volvemos a lo que también le rompía la cabeza a Simón Bolívar, es que no somos capaces de organizarnos entre nosotros. Si no somos capaces de tener una unión aduanera perfecta dentro del Mercosur, menos vamos a ser capaces de firmar un TLC en conjunto. Porque China no es la Unión Europea. O sea, lo que nosotros le exportamos a China son netamente productos primarios, y otra vez lo mismo, tienen cierto patrón de centro-periferia que nos perjudica fuertemente. Y ahí también está la cuestión de los intereses extranjeros dentro de nuestros países, ¿no? O sea, en el caso de Uruguay hay pocas industrias de este estilo, de la cárnica, la que está vinculada a la celulosa, a la soja, que son uruguayas. Hay muchas chinas, hay muchísimas más brasileñas y algunas argentinas. Pero en términos generales está transnacionalizado todo el proceso, por lo cual es cierto que a Uruguay le beneficiaría un TLC, incluso firmado con el Mercosur, de forma conjunta, pero los beneficiados, ¿quiénes serían? Esa es mi pregunta de siempre. O sea, cuando vemos los patrones del comportamiento en los últimos años del capital, suele ser un capital que busca exoneraciones fiscales, que busca llevar casi a costo cero los costos operativos. Entonces, si entramos en una lógica de competencia, como pasa en los estados en Brasil, para ver quién se queda con las inversiones internas, para mí sería bastante perjudicial por ese lado. Hay una gran discusión de si el TLC es una palabra mala o una palabra buena. Los TLC se tienen que negociar. Y todos sabemos que un TLC negociado en la misma mesa con Brasil, en mi equipo, y con Argentina, y los tres produciendo cosas muy parecidas, no es lo mismo que negociando solo. Entonces, la tendencia a que sea por el Mercosur, hasta uno espera que
que debería ser el óptimo, ¿no? O sea, si Uruguay lo firma de forma individual, es claramente un subóptimo y que a mi modo de ver beneficiaría muchísimo más a las élites empresariales locales y foráneas que al pueblo o a la población en términos generales. Tal vez sí podrán entrar productos chinos más baratos, pero ya no entran. Es decir, ya no está lleno de productos chinos que son más baratos que los locales. Es decir, ¿cuánto más podemos reducir ese costo? Es algo que creo que hay más para perder que para ganar si lo negociamos de forma separada. Así que es una paradoja que no tiene respuesta. Claramente Uruguay está intentando modificarlo. A mi modo de ver, creo que lo ha hecho bien, porque lo ha planteado de forma honesta en flexibilizar a Mercosur, en presentarlo en las presidencias pro tempore que ha tenido, en parte de la agenda. De hecho, en la anterior presidencia pro tempore de Mercosur del Uruguay, se llevó adelante un mecanismo que estaba encajonado desde los 90 con China, un diálogo político que se llevó a cabo en la propia sede aquí en Mercosur, en la Rambla del Parque Rodó, pero bueno, no llegó a mayores, y no deja de ser una intención nuevamente trunca. Y por otro lado, China, que China ya ha manifestado que sí quiere hace muchísimo tiempo y le da igual si es de forma bilateral o en conjunto, aunque no quiere socavar, a diferencia justamente de la potencia en declive, que en general no le ha importado mucho socavar ¿cómo decirlo de forma coloquial? La mancomunión entre países sudamericanos y latinoamericanos. En el caso de China, ha manifestado que si Uruguay tiene costos políticos muy altos, preferiría que no firmarlo así. Pero claramente es un problema que no tiene solución, en la medida en que los otros actores no cedan, ¿no? Creo que está focalizado esto en la élite económica empresarial paulista y en la élite bonaerense, ¿no? Que son los dos polos industriales de la región. Hasta que ellos no den el brazo a torcer, y aquí ustedes en esto, creo que los argentinos lo tienen mucho más claro, hasta que no se entienda que tiene que haber un beneficio social de todos estos procesos, y del propio empresariado, ¿no? Porque acá estamos otra vez, por eso hablamos de la teoría de la dependencia. Las élites locales tienen que entender que existe un beneficio social y en colectivo si las empresas funcionan para la sociedad, no para solamente lucro y la ganancia. Hay una ganancia colectiva que excede el número, ¿no? Función social del capital, decía el general Perón. Exacto, exactamente. Buenísimo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta charla, muy ilustrativa, y esperemos que sirva para la región, ¿no? Digamos que este relacionamiento con China lo sepamos aprovechar para el desarrollo propio, ¿no? Claramente. Y más cuando tenemos casos que demuestran que algunos procesos regionales funcionaban, por ejemplo, para la pandemia, con la UNASUR, la compra de medicamentos conjuntos, y que ahora nos encontramos en una pandemia y casualmente tenemos que negociar las vacunas de forma separada. Es un buen ejemplo de que la integración sirve, no es una entelequia discursiva, es que sirve. Y China creo que nos da esa oportunidad. Y mil gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de estos temas. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo enorme.